Hola, buen día. En este video estaremos desarrollando el ejemplo 10.1 del libro, el cual nos dice lo siguiente. Una rueda da vueltas con una aceleración angular constante de 3.5 radianes por segundo al cuadrado. Inciso A. Si la rapidez angular de la rueda es 2 radianes por segundo en t igual a 0, t1 igual a 0 o t sub i, la pregunta es, ¿a través de qué desplazamiento angular da vueltas la rueda en 2 segundos? Inciso B. ¿Cuántas revoluciones dio la rueda durante este intervalo de tiempo? Y finalmente, el inciso C nos pregunta, ¿cuál es la rapidez angular de la rueda en t igual a 2 segundos? Como primer punto tenemos un diagrama en donde vemos la rueda que describe un movimiento rotacional. Y ya que nos están diciendo que presenta una aceleración constante, esto nos indica que podemos auxiliarnos de las fórmulas para movimiento rotacional con aceleración constante. Tenemos como primer dato la aceleración, esto es alfa, como recordando del video anterior, alfa igual a 3.5 radianes por segundos al cuadrado. Y para el inciso A nos dan también una velocidad angular, aquí es inicial, W sub I, de 2 radianes por segundo, que nos dice que esa era la velocidad en el tiempo sub I igual a 0 y nos dan un tiempo final de 2 segundos. Entonces, como primer punto, tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el desplazamiento angular, recordando que desplazamiento angular está dado por el ángulo final o la posición final de la partícula a lo largo de su movimiento rotacional menos la posición inicial o el ángulo inicial. Por lo tanto, tenemos que buscar dentro de las fórmulas de dinámica rotacional o cinemática rotacional aquellas fórmulas que nos relacionen este delta ángulo. Entonces tenemos, por ejemplo, la segunda fórmula que nos permite relacionar ese desplazamiento angular. Y también tenemos la última fórmula. Podemos ver en la última, para descartarla de una vez, en donde no tenemos lo que es la velocidad angular final. Es lo que nos están pidiendo en el inciso C, la rapidez angular final en t igual a 2 segundos. Entonces podemos perfectamente utilizar esta fórmula. Podemos ver que necesitamos el delta ángulo y conocemos la velocidad angular o rapidez angular inicial y conocemos la aceleración angular y el tiempo, que es de 2 segundos. Por lo tanto, procedemos con la fórmula número 2, a partir de la cual tenemos la posición final igual a la posición inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Posteriormente, trasladamos el teta sub i al otro lado de la ecuación para tener el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento está dado por, de este ángulo, está dado por la velocidad angular inicial por el tiempo que nos están pidiendo, más un medio de la aceleración angular que es constante por el tiempo al cuadrado. Sustituimos los datos conocidos en la fórmula y al final tenemos un desplazamiento angular, es decir, durante 2 segundos esta partícula o esta rueda tuvo un desplazamiento de 11 radianes, que fácilmente se pueden convertir a grados en caso de que a usted se lo pidan, siguiendo el ejemplo que les había mencionado anteriormente, en donde si tenemos radianes, queremos cancelar radianes. Entonces, 11 radianes por, sabemos que pi radianes equivale a 180 grados. De esta manera cancelamos radianes con radianes y nos queda 100, luego de realizar la multiplicación y división correspondiente, 630.25 grados. Ahora bien, en el inciso B, ¿qué nos están pidiendo?
cuántas revoluciones dio la rueda durante este intervalo de tiempo. Desde el momento en el que vemos que giró 630 grados aproximadamente, nos damos cuenta que es muchísimo mayor que los 360 grados que tiene una rotación. Por lo tanto, asumimos que es más de una rotación. Entonces, para poder hacer el cálculo podemos tomar bien los grados o los radianes. En este caso lo vamos a realizar con los radianes. Tenemos entonces 11 radianes y si sabemos que una revolución, es decir, una vuelta completa a una circunferencia, es igual a 2 pi radianes. Por lo tanto, cancelamos radianes con radianes y nos queda revoluciones. Luego de realizar la multiplicación y división correspondiente, nos da que la rueda durante ese intervalo de tiempo describió o se movió 1.75 revoluciones, es decir, una vuelta completa y además 3/4 de vuelta, para que nos hagamos una idea ya en casos prácticos de la vida real. El inciso C nos están preguntando cuál es la rapidez angular de la rueda en t igual a 2 segundos. Por lo tanto, necesitamos una rapidez angular final. Y en este caso, la ecuación número 1 se presta perfectamente para poder encontrar de una manera sencilla esta rapidez final, en donde tenemos que la rapidez angular final es igual a la rapidez angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Entonces, perfectamente podemos utilizar la fórmula, sustituir los datos que tenemos y al final, luego de ese trayecto de 2 segundos, la rueda tenía una velocidad angular de 9 radianes por segundo. Y con esto finalizamos el ejemplo propuesto para este video.